Vamos a resolverlo. Dice, desde el punto más alto, ¿sí? Vemos ahí un tipo de gráfico de un plano inclinado, ¿no? Un plano inclinado. Vamos a dibujar el plano inclinado. Sí, el grado es de 30 grados, ahí más o menos así. Ahí está. Ángulo de 30. Y el punto más alto, 1,8 metros de altura. Entonces, yo le voy a poner de altura, ¿sí? Al piso 0 metros. Y, ¿estoy grabando? Sí, estoy grabando. Y a la parte más alta, 1,8 metros, ¿no? Según el ejercicio. Un plano inclinado se deja caer un bloque cuyo peso es, ¿ok? De acá, de la parte alta. El peso del bloque es de 7,2 kilogramos fuerza. Esta unidad se llama kilogramos fuerza. Este es el peso del bloque. ¿Cómo se muestra en la figura? Muy bien. Ahora dice, si actúa una fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento es de ¿cuánto? 28,8 newtons. Calcular el tiempo en segundos en el que el bloque llega a la base del plano. Muy bien. A ver, ¿cómo podríamos hacer este ejercicio de acá? ¿Ah? ¿De qué fórmula yo puedo calcular el tiempo? Porque me pide el tiempo en la cual llega a la base del plano. ¿Mm? ¿Cómo puedo calcular? ¿Qué hacemos? ¿De qué fórmula se calcula el tiempo? ¿De qué fórmula? ¿De qué ecuación calculamos el tiempo? De MRU de MRV, ¿no? ¿Cierto? Porque no creo que exista otra... Bueno, potencia por ahí, pero acá potencia no tiene nada que hacer. Entonces, si voy a trabajar para sacar el tiempo en el cual demora en llegar a esta altura, o a la base, ¿no? Dice, ¿no? Llegar a la base. Quizás necesite, ¿qué cosa? Posición, velocidad y esas cosas demás. Muy bien. A ver, quiero calcular el tiempo. ¿Qué necesito? ¿En cuánto tiempo recorre esto? ¿En cuánto tiempo recorre esto? ¿Sí? Si quiero sacar el tiempo en el cual demora en llegar acá, quizás me sirva saber en cuánto tiempo recorre toda esta distancia. Pregunta, ¿yo puedo calcular la distancia desde el punto más alto hasta la base de la colina? ¿Puedo calcular esta distancia? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Puedo o no puedo? Te pregunto, ¿ah? ¿Puedo o no puedo calcular esa distancia? Sí, sí se puede. ¿Cómo? Haciendo coseno, creo, ¿no? Claro. ¿Pero cómo es la fórmula? ¿No se acuerda? ¿Cómo era? ¿Seno o coseno era? ¿Cómo es la fórmula? A ver. Seno, porque es lo opuesto, digamos, Ya, ¿seno de qué? ¿Alguien más se acuerda? A ver. de 30 ¿Seno de 30 qué cosa? ¿Qué más? Por... por el opuesto, ¿Qué sería? 1,8, Ya. es igual a la hipotenusa, que sería la distancia justamente que hay que sacar. A ver, para. Este seno. Seno de este ángulo. El seno es opuesto sobre hipotenusa. No sería entonces... Mira, esa sí es la fórmula. Seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso sería así. Seno del ángulo es igual. ¿Quién es el cateto opuesto? La altura.
sobre, ¿quién es la hipotenusa? Esta distancia, ¿no? La hipotenusa es esta distancia. Entonces sería así, distancia, desplazamiento. Acá, ¿yo qué quiero despejar? ¿Qué quiero despejar yo? El Ah, la desplazamiento. hipotenusa. La hipotenusa, que es el desplazamiento, ¿no? Esta X. Claro. Entonces, ¿cómo sería el despeje correcto? La hipotenusa, que es el desplazamiento, vas a multiplicar y te queda altura sobre Cero, claro, que seno de dividido. ángulo, ¿no? Entonces, escuchen, esta fórmula viene de trigonometría, pero también se puede aplicar para todo tipo de planos inclinados. En relación con el ángulo, a esta h, que es qué cosa. La h acá es de altura. Esta h es de hipotenusa. Este es de altura. Altura sobre el desplazamiento del plano inclinado. Sobre este plano inclinado. Su distancia al recorrido. Así, bueno, ahora entonces ya puedo calcular cuánto se desplazó. A ver, sería desplazamiento es igual altura 1,8 metros sobre seno del ángulo que es de 30 grados. ¿Cuánto vale el desplazamiento? Calculadora. 1,8 dividido seno de 30. ¿Cuánto te quedó? ¿3,6? ¿Ah? Sí, debe ser. Sí, 3,6, ¿no? Metros. Entonces, fíjate. Todo este recorrido es de 3,6 metros. Ya está. Ya tengo la distancia que recorrió, ¿no? Otra manera de ponerlo, en vez de poner distancia 3,6 metros, puedes poner esto, otra manera. Puedes poner posición inicial. Ojo, acá hay dos ejes. El eje vertical, 0, 1,8, y luego tenés el eje inclinado. Este eje inclinado. En este eje inclinado, la posición inicial, ¿cuánto vale? 0. Y la posición final, ¿cuánto valdría? Si el recorrido es de 3,6, ¿cuánto vale la posición final en este plano inclinado? 3,6 metros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? Este es el bloque. Ahora, tengo posición inicial, posición final. ¿Qué más me faltaría? Velocidades, ¿no? Quizás velocidad. ¿Cuánto es la velocidad inicial? ¿Cuál es la velocidad inicial? A ver, ¿quién me dice cuánto es la velocidad final inicial? ¿Quién me dice cuánto es la velocidad inicial y por qué? Cero, ¿por qué cero, Nara? ¿Por qué? Tenemos que aprender el por qué también, ¿ah? ¿Por qué? Lean el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? ¿Cuál es la parada? Muy bien. Si un cuerpo se deja caer, entonces interpretamos que la velocidad inicial es cero. A menos que tenga otra pista ya muy fuerte que diga que se empuja, ¿no? Bueno, no, pero se deja caer. Entonces la velocidad inicial es cero. Ya tengo la velocidad inicial. Ya, mira, 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 mira. Voy completando el rompecabezas. Tengo posición inicial. Tengo posición final de este recorrido. Tengo la velocidad inicial. Con esos datos, ¿cómo puedo despejar el tiempo en el cual desde arriba llegó hasta abajo? Por este plano inclinado. Por este plano inclinado. No es vertical el movimiento. Repito, el movimiento no es vertical, sino que es por un plano inclinado. Entonces, ¿cuánto puedo o cómo puedo calcular con estos datos que tengo? Tengo velocidad inicial, check. Posición inicial, check. Posición final, check. ¿Qué me falta para poder calcular el tiempo? ¿Con qué fórmula? ¿Qué fórmula de MR? ¿Este es MRV o MRU? ¿Ustedes qué opinan? MRV, ¿no? Porque al caer toma una aceleración, porque la velocidad inicial es cero y va a terminar con una velocidad distinta. Entonces, ¿qué ecuación de MRV me puede ayudar a calcular el tiempo? ¿Cuál? ¿Cuál?
Ya, falta aceleración. Perfecto, perfecto, Virginia. Pero ¿qué fórmula me estaría ayudando? ¿Cómo se llama esa? Tiene un nombre la fórmula. No sería la... Diferencia de posición igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ya, pero ¿cómo que diferencia de posición? Para. La de posición final sería, ¿no? Esa es la de posición. Ok. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Muy bien. ¿Tengo posición final? Sí. Posición inicial? Sí. Velocidad inicial? Sí. Tiempo es lo que me falta, es lo que voy a averiguar. ¿Tengo aceleración? No. Diablos, no tenemos aceleración. ¿De qué datos saco aceleración, mi gente? Velocidad en función del tiempo no podría. ¿Saben por qué? Porque no tengo la velocidad final. La velocidad final con la que llega acá al punto abajo, ¿cuál sería? No la tengo. Y por ahí entonces la velocidad final, su ecuación no me ayudaría mucho. ¿Sí? Porque no tengo la velocidad final cuando llega acá al punto bajo. Muy bien, me falta la aceleración. Pero aceleración no puedo sacarlo de dónde. Aceleración no puedo sacarlo de MRV. ¿Por qué, Samir? Porque no tengo la velocidad final. Entonces, si no puedes sacar la aceleración de MRV, ¿de dónde sale? Del otro tema, de dinámica. Como dice su compañera, de sumatoria de fuerzas. De ahí saldrá la aceleración. Muy bien, ahora viene la parte importante. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero antes de hacer eso, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para saber qué fuerzas actúan en este desplazamiento. En el desplazamiento. A ver, el ángulo de 30. Plano inclinado de 30. El cuerpo va a ser representado por un círculo rojito. Ahí está. Pregunta, en este desplazamiento inclinado, ¿qué fuerzas actúan? El peso, ¿no? El peso, ahí está. Peso. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza actúa? La fuerza de rozamiento, que el ejercicio dice que existe, ¿ah? Fuerza de rozamiento, que va opuesto al movimiento. El rozamiento se opone al movimiento siempre. Rozamiento. ¿Qué otra fuerza actúa? ¿Qué otra fuerza actúa? La normal, muy bien. La normal siempre es perpendicular al eje de movimiento, o sea, así, ¿no? Perpendicular, así, perpendicular. Ahí está. Normal. ¿Hay otra fuerza? No. Esas son las tres. Muy bien. Peso, normal y rozamiento. Ahora, pregunta. ¿Ya podré aplicar sumatoria de fuerzas o hay algo que tengo que hacer antes? ¿Ya podré aplicar sumatoria de fuerzas? En un plano inclinado, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza que se tiene que descomponer en un plano inclinado? ¿Mm? ¿Cuál es la fuerza que se suele descomponer en un plano inclinado? El peso, muy bien. Muy bien, así me gusta que participe, que así yo también me despierto, si no me duermo, gente, ¿ah? El peso. ¿Y cómo se descompone un peso? El peso se descompone en peso en X y peso en Y. El peso en X, ¿cómo se calcula el peso en X? El peso es una fuerza, es un vector. Y un vector se descompone en dos ejes, vector X y vector Y. El peso en X se calcula el peso por el seno del ángulo. Pero pará, Samir. Yo vi en la clase que era al revés. X con coseno. Sí, pero ese es para fuerzas en ejes horizontales o en ejes que no estén inclinados. En un plano inclinado, el peso siempre se descompone así, es al revés. Y peso en Y, peso por coseno. En esta ocasión, como es un plano inclinado y se habla del peso, así se descompone el peso en un plano inclinado. Muy bien, a ver, resolvamos entonces. Peso en X es igual a el peso. ¿Cuánto vale el peso? El peso vale
7,2 kilogramos fuerzas. Atención con lo que voy a decir. Atención con lo que voy a decir. Atención con lo que voy a decir. Kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza es otra unidad. Otra unidad de es otra unidad de fuerza. Kilogramos fuerza. ¿Cómo es el coso? Perdón, el tema. Mira, para si sale, escucha si sale, para si sale 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons. Para si sale. Para cátedra única, 1 kilogramo fuerza equivale a 10 newtons. ¿Sí? Para si sale, 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8. Para cátedra única, 1 kilogramo fuerza equivale a 10 newtons. Entonces, como este ejercicio creo que es de cátedra única, usamos la de 10. Entonces, si el peso vale 7,2 kilogramos fuerzas, multiplicado por 10, va a valer 72 newtons el peso. De kilogramos fuerza a newtons para cátedra única, multiplicado por 10. Entonces multiplico por 10. ¿Sí? Sería peso 72 newtons por el seno del ángulo que es de 30 grados. ¿Cuánto vale el peso en X? 72 por seno de 30. ¿Alguien levantó la manito, creo? Porque escucho un ruido. Ah, ok, tranqui. Está bien, gracias por avisar. 36 newtons el peso en X. Y el peso en Y es igual a 72 newtons por el coseno de 30. 72 por el coseno de 30. ¿Cuánto te queda eso? Más a un número medio feo, ¿no? 62,35 casi, ¿no? Casi. ¿Sí? Entonces, ¿qué más hago? Bueno, mira. Este peso en X, como lo voy a descomponer, lo borro de aquí. Lo borramos. Sí, lo borro. Muy bien. Y ¿hacia dónde apunta el peso en X? El peso en X siempre apunta hacia abajo. Siempre hacia abajo. Y como es X, en el eje X. Inclinado, pero sigue siendo eje X. Y peso en Y, aquí peso en Y. Muy bien. Ya. Ahora ya puedo aplicar sumatoria de fuerzas. Pregunta. ¿Qué fuerzas voy a sumar para encontrar la aceleración? ¿Qué fuerzas? ¿Todas o algunas? ¿O cuáles sumaría? ¿Qué fuerza sumo? En X, o sea, la fuerza en X y la de rozamiento, ¿no? Claro, porque en la sumatoria de fuerzas, si queremos encontrar la aceleración hace que el cuerpo se mueva. Entonces, tenemos que sumar las fuerzas del eje de movimiento, el eje de acción. ¿Cuál es el eje de acción? ¿Sobre qué eje se mueve el cuerpo? Sobre el eje X. Sumamos entonces rozamiento con peso en X. Sumamos eso. Sería así entonces. Escucha. Pero pará. Rozamiento y peso en X. ¿Quién suma y quién resta? ¿Y por qué? Peso en X. ¿Suma o resta? ¿Y por qué? Suma. ¿Por qué? La fuerza de rozamiento hace que desacelere, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, Pero, claro, lo que pasa es esto. Mira, así simple, ¿ah? El cuerpo. ¿El cuerpo está cayendo o está subiendo el cuerpo? La caja, esto no sé qué era. Que era una caja, creo, ¿no? O un objeto. El bloque, ¿está cayendo o está subiendo? ¿Qué hace el bloque? Está cayendo, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos en dinámica? Las fuerzas que tengan el mismo sentido que el movimiento suman. El bloque se mueve hacia abajo porque cae. El peso en X también apunta hacia abajo. Por ende, el peso en X suma.
el bloque se mueve hacia abajo. Pero el rozamiento apunta en sentido contrario al movimiento. Por ende el rozamiento va a restar. No, Samir, ¿el rozamiento es negativo? No, no es negativo. Está restando, que es distinto. Es igual a masa por aceleración. Muy bien. Ahora. Acá. ¿Cuánto vale el peso en X? ¿Tengo el valor del peso en X? Sí, el peso en X vale 36. El rozamiento. ¿Cuánto vale el rozamiento? Rozamiento vale 28,8. La masa. ¿Tengo cuánto vale la masa, sí o no? No. ¿De dónde puedo sacar el valor de la masa? Pregunta. No sé cuánto vale la masa. ¿De dónde puedo sacar el valor de la masa? ¿Mm? De la fórmula de peso, Muy bien, del peso, ¿no? Perfecto. Porque tú sabes, escúchame, ¿te vas dando cuenta cómo para calcular una cosa necesito la fórmula de otra? Eso es biofísica también, es rebuscar, ¿no? Rebuscar, ¿de esto dónde lo saco? El peso es igual a masa por gravedad, ¿cierto? Entonces, si quiero la masa, peso entre gravedad me da la masa. Por ende, ¿cuánto vale el peso? 72 newtons. ¿Cuánto vale la gravedad? Siendo un ejercicio de cátedra única, 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto valdrá la masa? 72 sobre 10 es igual a 7,2 kilogramos. Esta es la masa, siempre en kilogramos. Si divides newton entre la aceleración, la masa te va a quedar 7,2 kilogramos. Ya tengo tengo todo, mira. Tengo todo. Por ende, peso en X menos fuerza de rozamiento dividido la masa me va a dar la aceleración. A ver, peso en X vale 36 newtons menos fuerza de rozamiento que valía 28,8 menos 28,8 newtons dividido la masa, que era ¿cuánto? 72 kilogramos. ¿Cuánto me queda la aceleración? A ver, 36 menos 28,8 dividido 72, ¿cuánto te quedó? Nos quedó 0,1 metros sobre segundo cuadrado de la aceleración, ¿no? Hasta ahí, ¿todos de acuerdo o hay alguna pregunta? Falta todavía, falta. ¿Pero hay alguna pregunta, sí o no? ¿Todos de acuerdo? ¿Mm? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Sigo? Ok, yo sigo. Ya tengo la aceleración. ¿Para qué crear la aceleración? Para usar acá en la ecuación de Merrubé, ¿no? Bueno, ya podemos reemplazar. Posición final, 3,6 metros, ¿te acuerdas? Posición final, 3,6 metros. De aquí, por toda la rampita, el plano inclinado hasta acá, 3,6 metros. Posición inicial, 0. Velocidad inicial, 0, porque se deja caer. Tiempo, no lo sé. Más un medio. La aceleración me quedó 0,1 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. ¿No? Bueno, acá que puedo despejar. Miren lo que puedo despejar. ¿Ah? 0 se va. 0 por tiempo se va. ¿Qué me queda? 3,6 metros es igual a un medio por 0,1. ¿Cuánto me queda esto? ¿Cuánto es un medio por 0,1? 0,05, ¿no? 0,05 metros sobre segundo cuadrado por tiempo al cuadrado. Muy bien. Ahora, esto que está aquí, que está multiplicando, va a pasar a dividir y te queda 3,6 metros dividido 0,05 metros sobre segundo cuadrado es igual a tiempo al cuadrado. Pero yo quiero tiempo, no quiero tiempo al cuadrado. ¿Qué hago con este cuadrado? Lo paso como raíz.
Por ende, primero saco, ¿no? Sería 3,6 dividido 0,05. Y a eso le saco la raíz cuadrada. ¿Cuánto te quedó? A ver, coméntame. ¿Cuánto te quedó a ti el tiempo? Te leo en el chat. ¿Cuánto te quedó? A ver, espero. A ver. 8,49, ¿no? Claro, muy bien ahí, Virginia. 8,49, ¿qué cosa? Pollitos, piedritas. 8,49, ¿qué? Segundos. Muy bien, segundos. Estamos viendo el tiempo. ¿Segundo cuadrado? No, segundo nomás. Segundo cuadrado no, segundos. Este es la respuesta entonces. Este es el tiempo en el cual se demora el objeto, el bloque. Pero fíjate cómo fue integradora. ¿Qué utilizamos? Utilizamos plano inclinado, descomposición de fuerzas, dinámica, MRV. ¿No? Y está. No sé si acá está la respuesta correcta, no lo sé, creo que no. Muy bien. 8,45, no sé cuánto es, pero bueno. Ya está, esa es la resolución de este ejercicio. Muy bien. 8,49 es la respuesta correcta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió bien. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, consultas? Nada, todo claro. Bueno, chicos, escuchen. La semana que viene también tenemos clase práctica, ¿sí? No sé si... O sea, yo quisiera también practicar los domingos, pero voy a cortar acá, terminar este ejercicio acá, terminó.